Muy buenas tardes compañeros. A continuación les presentaremos nuestros tutoriales en cuanto a principios de manejo de materiales se refiere. Aquí tenemos un problema de Master Requirement Planning. Bueno, dice que la Bill of Materials correspondientes a los productos A y B, que es el árbol de materiales, con los datos de registros de inventario se presentan en la siguiente tabla. Aquí podemos ver que para realizar el producto A requerimos de 2 de C y 1 de D, el cual a su vez requiere 2 de F y 1 de E, que este a su vez requiere una pieza de F. Y del producto B, que requiere de una pieza de D, que a su vez requiere 2 de F y una de E, que este a su vez requiere 1 de F, y dos piezas de E, que como sabemos a su vez requieren una de F. Hay que tener muy en cuenta esto porque al final cuando requeramos las piezas en las determinadas semanas, tenemos que hacer los pedidos de acuerdo a los requerimientos o el árbol. Y pues dice que el plan maestro de producción requiere 85 unidades del producto A la semana 3, aquí está, que se empiezan a producir en la semana y 100 en la semana 6. O sea que para ese entonces ya tenemos que tener los materiales listos. Y el producto B requiere que 180 unidades se empiecen a producir en la semana 5. Muy bien, sabiendo esto, tenemos que saber también que de la pieza C tarda 3 semanas en llegar el pedido, se tienen 25 a la mano, llegan 280 en la semana 1 y se piden de 220 en 220. De la pieza D tarda 2 semanas en llegar el pedido, se tienen 0 disponibles y la cantidad de pedidos lote por lote, o sea, las que se requieran. De la pieza E tarda 3 semanas en llegar, se tienen 150 a la mano, llegarán 300 en la semana 3 y la cantidad pedida es de 300. Y en la pieza 4 tarda 2 semanas en llegar, se tienen 600 disponibles y la cantidad o lote por el cual se puede pedir es lote por lote, o sea, las que se necesiten. Muy bien, ahora tenemos que las entradas programadas son de 280 y 305, entonces para poder cumplir con las 85 de la pieza o del producto A en la semana 3, pues como sabemos ya se tienen 300 disponibles, por lo tanto en este de la pieza C no se requiere pedir nada. Pero, sin embargo, de la pieza D se requieren pedir 85 en la semana 1 para que estén listas la semana 3 en la producción. Entonces, esos 85 de la pieza D, como sabemos por el árbol, requieren pedirse también en la pieza E y a su vez se recupa pedir el doble de la pieza F. Entonces, para la semana 1 se ocupan pedir 85 de la pieza D, 85 de la E y se ocupan 170 de la pieza F. Pero como de la pieza F ya tenemos 600, pues solo se reduce a 430. Muy bien, ahora se ocupan pedir 300 de la pieza E en la semana 2 para que estén listas en la semana 5, para dar cabida a los 180 de la pieza B y ya tener listos los que se requerirán para la pieza, para los productos A. Y estos 300 se pasan también a F, ya que requiere, como recordamos, para producir una pieza de F se requiere una de E, se requiere una de F, perdón. Posteriormente se tienen que pedir 180 de la pieza D en la semana 3 para que lleguen en la semana 5 y den abasto a las 180 piezas de B que se requieren. A su vez, estos 180 se tienen que pedir de la pieza E o se ocupan esa misma semana. Por lo tanto, para esa misma semana se tienen que tener listos ya 360, pero pues como nos sobraban algunos y más los 430 que pedimos, pues acaban siendo 200. Y por último, se ocupan 100 de la pieza D en la semana 4, 100 de la E ya listos en ese entonces, por lo tanto se ocupan tener 200 de la F listas en ese momento, por lo cual los 460 que pedimos nos darán abasto hasta ese momento. Y teniendo esos materiales y haciendo los pedidos en esas semanas, con lo que está marcado en amarillo, es como lograremos tener la producción en el momento exacto y los materiales listos para poder dar abasto a los pedidos de los clientes. Planning o planeación de los recursos de la empresa. Es un software integrado que permite a las empresas automatizar e integrar muchos de sus procesos productivos, compartir una base de datos común, producir información en tiempo real y aumentar la comunicación entre todas las áreas de la empresa. Como uno de los objetivos principales del RP es la toma de decisiones y controlar el cumplimiento de los objetivos. Como ventajas y desventajas del RP se encuentran algunas ventajas que sería proporción e integración entre la cadena de suministro y producción y el proceso administrativo. Ofrece reducciones en costos de transición
e información más rápida y precisa. Algunas de las desventajas es su compra es muy costosa y su personalización mucho más. Aquí tuvimos el problema de que, como es muy costoso, no pudimos adquirir un software para la realización de un ejercicio. Su implementación puede requerir cambios importantes en la compañía y sus procesos. Aquí tenemos un ejemplo de un RP. Flujo de información de RP aplicado a una empresa de manufactura. Así es como queda realizado un RP. Como sus principales características de las fases del proceso de implementación de un RP, tenemos como uno, selección del RP y algunas de sus características, análisis de la situación actual. Otra fase del proceso es la implantación. Una característica nombra responsables de la implantación. Otra fase del proceso es puesta en marcha y una de sus características, inicio de la fase real de trabajo con el RP. Y la última fase sería cierre y finalización del proyecto y una característica sería la revisión posterior. Como sabemos, el MRP2 considera algunos otros factores adicionales que el MRP1 no consideraba, como por ejemplo las características de los proveedores, los precios que nos ofrecen, los descuentos, y algunas otras que van orientados a todo el proceso organizacional y todas las áreas del negocio. Entonces, en este ejemplo tenemos que hay tres posibles fabricantes o proveedores que nos dan lo que son la materia prima, que son casquillos. Cada uno tiene su precio diferente, con su descuento comercial, un precio de transporte unitario, un seguro que puede o no estar incluido y el costo de cada uno. Y el rappel, que sabemos que es un descuento adicional por exceder tal compra. Muy bien, entonces, por ejemplo, aquí tenemos las condiciones de calidad que nos servirán al final. Con el proveedor A tenemos que el precio es de 60 por prueba unidad y lo multiplicamos por los 500 casquillos, nos da de 30.000 euros. Se aplica un descuento del 5% que es de 1.500 euros y nos queda 28.500. Se aplica un rappel ya que la compra supera 9.000 euros, por lo tal el rappel es de 1.425 y al final queda en 27.075 euros. A eso se le tiene que sumar el costo del transporte, que es de 1.7 euros por unidad, lo cual nos da 850 euros, y al final el precio total es de 27.925 euros. Repetimos el proceso con el proveedor B y el proveedor C, y ahora sí podemos comparar los precios. Vemos que el proveedor A nos da un total de 27.925 euros, y la calidad del producto es aceptable. Sin embargo, la facilidad del pago pues es de contado, entonces si es una empresa primeriza como la nuestra, pues no hay liquidez para saldar de contado, por lo tanto queda descartado. Ahora nos vamos al fabricante B, que vemos que es de una calidad muy buena y nos da facilidad de pago de 30, 60, 90 y hasta 120 días. Por lo tanto, si lo que queremos es calidad, el fabricante B es el mejor, ya que tiene la mejor calidad y está en la mitad de los precios. Y pues el fabricante C nos da 30, 60 o 90 días, pero sin recargo. Por lo tanto, desde el punto de vista de costos, calidad y la facilidad de pago, se escoge el C por las facilidades de pago, por evitar el recargo y porque la calidad es buena. Tenemos este problema, el cual nos habla de Industrial Taylor. Tomaron un inventario de un periodo de un mes, nos arrojó 20 artículos, los cuales tienen su respectivo dato de la utilización anual en pesos. Se nos pide que realicemos un análisis de clasificación ABC para la realización de una reducción de costos. Como primer paso, tenemos que organizar los artículos de mayor utilización a menor utilización. Yo aquí ya los tengo ordenados de esta manera. Nos arrojó que el artículo número 18 es el que más se utiliza, el que más utilización tiene en pesos. Vemos que el artículo 18 tiene 61.000 pesos de utilización. Posteriormente procedemos a colocar todos los consecuentes. Vemos que el 12 nos queda como el de menor utilización. El siguiente paso sería colocar la utilización al lado derecho para posteriores fórmulas. Y calculamos la utilización total de todos los productos de los 20 artículos, la cual nos da que son 251.350. Para el siguiente paso vamos a utilizar este dato y cada utilización. Vamos a sacar el factor de utilización, el cual se saca entre la división de el factor de utilización del artículo entre el factor total de utilización por 100 para que sea porcentaje.
Vemos que el primer artículo tiene un factor de utilización de 24%. Este procedimiento se realiza con todos los demás. Nos arroja todos los factores y al final la suma debe dar 100. Por último, procedemos a realizar la clasificación ABC, el cual se basa en clasificar la utilización en tres partes. Al 80%, el cual vemos que es hasta el artículo número 8, vemos que hasta ese artículo nos arroja el 80% de la utilización. Posteriormente al 95%, el cual nos arroja hasta el artículo 19. Y por último, pues el 100%, que sería hasta el artículo 12. Se puede observar que la primera clasificación se ubica entre el 18 y el artículo 8. Los modelos de inventario determinístico se dividen en 4 distintos modelos, los mismos que para ejemplificar de mejor manera contaremos tanto con un ejemplo escrito del cual obtendremos los datos, como las fórmulas y la debida nomenclatura para conocer bien qué significa cada uno de los elementos y poderlos aplicar correctamente. El primer modelo, el de cantidad óptima de pedido, nos indica cuál será la cantidad a pedir que nos permita reducir los costos y maximizar nuestras ganancias. En este caso, la cantidad óptima de pedido son 56 unidades, con un costo total de 12.231. El segundo modelo, el de descuentos, es el único en el cual la persona que compra se podrá permitir tener un mayor inventario, debido a que el proveedor, entre mayor sea el volumen de compra, mayor será el descuento que te realice. Aquí nuestro deber es comprobar si esto es real, y de ser así, el costo que ascendería a nuestra compra. Como podemos ver aquí, es real. Entre mayor sea la compra, menor sea el costo total. Como podemos comparar con estas otras dos opciones en las cuales el costo aumentaba. Tercer modelo, el de producción y consumo. Aquí nos da principalmente dos opciones: comprar o manufacturar. Nuestro deber es calcular qué nos conviene económicamente. Calcularemos tanto el costo total de comprar como el de manufacturar, indicándonos en este caso que la mejor opción es manufacturar nosotros mismos, debido a que genera un menor costo. El cuarto y último método, el modelo con faltantes, en este es en el único que se permite tener un déficit de unidades, debido a que estamos conscientes de que tendrán un costo el no contar con ellas. Deberemos de calcular la cantidad óptima de pedido como la cantidad óptima de faltantes, al igual que el costo total que nos provocará estas dos variantes. Como podemos ver a continuación, el costo total sería de 22.898. Y esto sería todo por la parte de modelos de inventario determinísticos. Para el caso del modelo EOQ de la cantidad de pedido fijo, tenemos este ejemplo, en donde ya nos dan estos datos y tenemos estas tres fórmulas para calcular lo que nos importa, que son la cantidad de pedido óptimo y el costo total anual. Bueno, pues para calcular la cantidad de pedido óptimo tenemos que sacar una raíz de una multiplicación de 2 por la demanda anual multiplicada por el costo de pedido, y esto dividido por el costo anual de almacenamiento. Para el punto de volver a pedir OR, este va a ser igual a la multiplicación de la demanda diaria de promedio por el tiempo de entrega. Ya teniendo esto en consideración, calculamos el costo total anual, que siguiendo la fórmula tenemos que va a ser igual a la demanda anual por el costo por unidad más la demanda anual dividido entre la cantidad de pedido óptimo por el costo de pedido más la cantidad de pedido óptimo sobre 2
por el costo anual de almacenamiento y tenemos lo que son los 12.611 del costo total anual. Para el modelo de pedidos fijos con inventarios de seguridad tenemos esta fórmula que lo que nos interesa calcular es la cantidad de pedido que vamos a hacer. Bueno, pues para esto vamos a realizar estos tres cálculos de la demanda de promedio anual, de promedio durante el periodo vulnerable, más vamos a sacar el inventario de seguridad y le vamos a quitar las existencias que ya tenemos disponibles. También para esto vamos a sacar la inversa de la normal estándar de la probabilidad de servicio, que son 0.98. Siguiendo la fórmula tenemos como resultado la cantidad de pedido, que va a ser igual a 331.